En 1194, la ciudad de Chartres, Francia, sufrió un incendio devastador. La mayor parte de la ciudad ardió. Se pensó que la catedral se había perdido para siempre. Pero cuando el humo se disipó 3 días después, los habitantes de la ciudad descubrieron algo que cambió el curso de la construcción medieval. La sagrada reliquia que habían guardado en su interior, un trozo de tela que se decía había pertenecido a la Virgen María, sobrevivió al fuego sin una sola marca de quemadura. Los cronistas medievales registraron una reacción unánime. Esto era una señal, no solo religiosa, sino un mandato: construir algo digno de lo que había sido preservado. Y aquí, en Ecos del Pasado, exploraremos ese enigma. Lo que siguió fue la construcción de algo que muchos arquitectos de hoy día aún no pueden explicar del todo. Un edificio tan precisamente diseñado que los científicos acústicos modernos han pasado décadas intentando comprender por qué hace sentir a la gente de la manera en que lo hace. No solo espiritualmente, sino fisiológicamente. Y la respuesta, cuando finalmente la encontré, tenía casi nada que ver con la religión. Llegué a esta conclusión por una puerta diferente a la de la mayoría de los investigadores. Una amiga mía es audióloga, alguien que estudia cómo el sonido interactúa con el cuerpo humano. Una tarde, mencionó de pasada que ciertos edificios de piedra, especialmente los muy antiguos, producen frecuencias que las salas de conciertos modernas están diseñadas específicamente para replicar. Frecuencias en un rango que afecta de manera medible la frecuencia cardíaca, la respiración y los patrones de ondas cerebrales. Le pregunté qué edificios. Nombró 4. 3 de ellos eran catedrales góticas. El cuarto era un círculo de piedra neolítico en Escocia. Pasé los siguientes 8 meses tratando de entender qué los conectaba. Lo que descubrí no fue misticismo, fue ingeniería. Y una vez que comprendí la ingeniería, entendí por qué la historia oficial lo había omitido por completo. La palabra catedral proviene del latín catedra, que significa asiento o silla, específicamente la silla del obispo. La historia oficial nos dice que las catedrales fueron construidas como expresiones de devoción religiosa, como casas de culto, como monumentos a la fe. Y fueron todas esas cosas, pero también fueron algo que la historia oficial casi nunca menciona. Eran hospitales. No en un sentido metafórico, sino en un sentido físico y documentado. La palabra misma contiene una pista que la mayoría de la gente pasa por alto. La raíz latina cath proviene del griego katairein, que significa limpiar o purificar. La misma raíz que nos da catarsis, esa purga emocional que Aristóteles describió al ver una tragedia en el teatro. El mundo antiguo no separaba estos conceptos como lo hacemos nosotros. La purificación del cuerpo y la purificación de la mente se entendían como el mismo proceso, logrado a través de los mismos medios. Las grandes catedrales góticas de Europa, Notre Dame, Chartres, Colonia, Canterbury, Salisbury, por nombrar algunas, no fueron construidas solo por fe. Fueron construidas por gremios, y los gremios que las edificaron no eran simplemente canteros siguiendo las instrucciones de un obispo. Eran organizaciones que poseían un conocimiento que solo ha sobrevivido parcialmente hasta la era moderna. Conocimiento sobre geometría, sobre acústica, sobre el comportamiento de la luz a través del vidrio de color, y sobre cómo estos elementos combinados podían producir efectos medibles en el sistema nervioso humano. Los canteros que construyeron estas estructuras eran llamados francmasones, libres porque trabajaban con piedra franca, una caliza o arenisca de grano fino que podía cortarse en cualquier dirección, a diferencia de la piedra de escombros más tosca utilizada para edificios más simples. Pero la libertad en ese nombre significaba algo más también. Se movían entre ciudades, entre países, llevando consigo su conocimiento técnico sin estar sujetos a ningún señor u obispo. Los gremios de artesanos de la Europa medieval operaban bajo un sistema de transferencia de conocimiento que no tenía equivalente antes ni después. Aprendizajes de 7 años, estándares estrictos sobre lo que podía construirse y cómo podía ser valorado.
un cuerpo de conocimiento técnico transmitido directamente de persona a persona, de generación en generación, que nunca fue completamente escrito. Aquí está lo que los investigadores acústicos encontraron cuando comenzaron a estudiar estos edificios adecuadamente. Y quiero ser cuidadoso aquí, porque es donde la historia oficial y la evidencia física divergen de maneras que son difíciles de ignorar. El tiempo de reverberación dentro de la Catedral de Chartres, el tiempo que tarda un sonido en decaer 60 decibelios después de que la fuente se detiene, es de aproximadamente 5 segundos. Esto no es inusual para un gran edificio de piedra. Lo inusual es la distribución de frecuencias de esa reverberación. La catedral no amplifica el sonido por igual en todas las frecuencias. Amplifica específicamente el rango entre 40 y 60 hercios. Esa es una frecuencia muy baja, por debajo del rango de la mayoría de los instrumentos musicales, que se siente más de lo que se escucha. También es, según investigaciones de neurociencia publicadas en los últimos 20 años, el rango de frecuencia asociado con el estado teta de actividad cerebral, un estado relacionado con la relajación profunda, la reducción de la producción de cortisol y, en entornos clínicos, la disminución del dolor. El edificio no era solo hermoso, estaba afectando de manera medible la neuroquímica de todos los que estaban dentro. El Dr. Rupert Till, de la Universidad de Huddersfield, ha pasado más de una década estudiando la acústica de estructuras antiguas y medievales. Su investigación sobre Stonehenge demostró que la configuración original de las piedras habría producido ondas estacionarias que creaban lo que él llama un efecto confuso y desorientador, que los pueblos antiguos probablemente entendían como sagrado o transformador. Su trabajo en las catedrales góticas encontró una ingeniería intencional similar. El arbotante, que todo estudiante de arquitectura aprende que fue inventado para permitir paredes más delgadas y ventanas más grandes, también funciona como un deflector acústico, canalizando las ondas sonoras de vuelta al interior de maneras que crean el perfil de frecuencia específico que producen estos edificios. Esto no fue accidental. Los constructores medievales no tenían osciloscopios o analizadores de frecuencia, pero tenían algo igualmente poderoso: siglos de observación empírica, generaciones de constructores que habían observado cómo los seres humanos respondían a diferentes configuraciones de piedra y que habían refinado sus diseños en consecuencia. El conocimiento se guardaba en el gremio, no en ningún texto. Ahora, aquí es donde la historia se vuelve incómoda. La disolución de los monasterios en Inglaterra, llevada a cabo por Enrique VIII entre 1536 y 1541, suele enseñarse como un evento religioso y político, que lo fue. Pero también fue un evento económico de proporciones asombrosas. Enrique VIII se apropió de entre un cuarto y un tercio de todas las tierras de Inglaterra. Disolvió no solo los monasterios, sino toda la infraestructura que los sostenía: los gremios de artesanos, los hospicios, los asilos para pobres, los sistemas de cuidado para enfermos y desfavorecidos que habían operado continuamente durante siglos. El historiador Eamon Duffy, en su exhaustivo estudio de la Reforma inglesa, documentó lo que realmente desapareció. No solo los monjes, no solo las ceremonias religiosas, sino los hospitales. Inglaterra tenía aproximadamente 500 hospitales religiosos operativos en 1530. Para 1550 quedaban menos de 50. En el lapso de 20 años, el 90% de la infraestructura médica existente fue destruida. Esta es la parte a la que siempre vuelvo. Las catedrales y los complejos monásticos no eran solo centros espirituales, eran las principales instituciones médicas de la Europa medieval. Los registros que sobrevivieron, y muchos fueron destruidos deliberadamente o se dejaron de caer, documentan jardines de hierbas que cultivaban cientos de especies medicinales, dormitorios donde se alojaba a los enfermos, sistemas para mover agua a través del complejo para el saneamiento, prácticas dietéticas basadas en la observación acumulada durante generaciones. Y en el centro del complejo de curación, siempre la propia catedral, el edificio donde las frecuencias específicas, la particular calidad de la luz a través de los vitrales, las proporciones geométricas de la nave y el transepto,
Trabajaban juntas para producir una respuesta fisiológica que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Los vitrales merecen una consideración aparte. La historia oficial nos dice que eran didácticos, que contaban historias bíblicas a una población analfabeta. Esto es cierto, pero el vidrio hacía algo más. Los pigmentos específicos utilizados en los vitrales medievales, y esto está documentado en la literatura de ciencia de materiales, producen un espectro de luz dentro del edificio que es diferente de la luz solar natural. El vidrio rojo de las catedrales góticas, producido con óxido de cobre, transmite luz en un rango que afecta de manera medible la producción de serotonina. El vidrio azul, producido con cobalto, transmite frecuencias asociadas con la regulación de la melatonina. Lo sabemos ahora porque tenemos espectrómetros. Los vidrieros medievales lo sabían a través de la misma observación empírica que guiaba a los canteros. Habían observado a los seres humanos responder a esta luz durante generaciones. Refinaron las recetas en consecuencia. Pero la disolución no fue solo inglesa. La supresión de los gremios ocurrió en toda Europa durante 2 siglos, acelerándose a lo largo de los siglos XVI y XVII, a medida que el Estado-nación consolidaba su poder. El Edicto de Turgot en Francia, en 1776, solo 13 años antes de la Revolución, abolió por completo el sistema gremial. En Inglaterra, el Estatuto de Artesanos, que había regulado los aprendizajes y las tasas salariales desde 1563, fue desmantelado pieza por pieza a principios del siglo XIX, con las cláusulas finales de aprendizaje derogadas en 1814. Las leyes de combinación de 1799 y 1800 ilegalizaron la organización de los trabajadores en acuerdos de negociación colectiva. Uno a uno, los marcos legales que habían permitido operar a los gremios fueron eliminados, y con ellos se fueron los sistemas de conocimiento que portaban. Aquí está el patrón que es difícil de ignorar. La supresión de los gremios y el surgimiento del trabajo asalariado industrial ocurrieron simultáneamente con la transformación de la función de las catedrales. Los edificios en sí no cambiaron, pero su propósito sí. Los hospitales monásticos desaparecieron. Los gremios de artesanos que entendían la ingeniería acústica y óptica desaparecieron. Lo que quedó fue el caparazón del edificio, puesto al servicio como una institución puramente religiosa. La función curativa fue discretamente eliminada de la historia oficial. Para el siglo XIX, cuando los historiadores escribían los relatos que todavía usamos en gran medida hoy, la idea de que un edificio de piedra pudiera tener efectos fisiológicos medibles habría parecido superstición. Eran hombres de la era industrial. Creían en las máquinas, los salarios y la mecánica observable. La idea de que los constructores medievales habían comprendido algo sobre el sistema nervioso humano que su propia era había perdido no encajaba en la narrativa del progreso. Hay un hombre llamado Ion Sidorov, un químico búlgaro, que pasó 30 años investigando la composición química del incienso utilizado en los servicios cristianos ortodoxos. Sus hallazgos, publicados en un artículo de 2008 en la revista IASEV, demostraron que la quema de resina de incienso activa una proteína llamada TRPV3 en el sistema nervioso, produciendo efectos que son mediblemente ansiolíticos, es decir, reduce la ansiedad, y analgésicos, es decir, reduce el dolor. La Iglesia había estado quemando incienso en sus servicios durante más de 1000 años, antes de que esto se confirmara químicamente. No sabían sobre el TRPV3, pero sabían lo que le sucedía a las personas que lo respiraban en un espacio de piedra reverberante, filtrado a través de luz de color, durante 1 hora. Lo habían estado observando desde que se construyeron las catedrales. No estoy argumentando que la Iglesia medieval fuera secretamente una compañía farmacéutica. La fe era real. La devoción era real. La creencia de que estos efectos provenían de lo divino era genuina. Lo que sí argumento es que los efectos también eran reales, y que las personas que diseñaron y construyeron estas estructuras comprendieron esos efectos empíricamente, generación tras generación, y los diseñaron deliberadamente. Y ese conocimiento,
el conocimiento práctico y transmisible de los gremios sobre cómo la piedra, el vidrio, el sonido y la química interactúan para producir cambios medibles en el cuerpo humano, se perdió. No gradualmente, no por negligencia, sino a través de una secuencia específica de actos legales, económicos y políticos llevados a cabo durante 2 siglos, comenzando con la disolución de los monasterios por Enrique VIII y terminando con la supresión de los gremios de artesanos en toda Europa. La pregunta que no puedo dejar de hacerme es si algo de esto fue accidental. Las mismas décadas que vieron la supresión de los gremios, vieron los primeros albores del sistema de patentes, un marco legal que transformó el conocimiento de un recurso comunitario en manos de los gremios, en propiedad privada. El Estatuto Inglés de Monopolios de 1624 se describe generalmente como un hito en el derecho de propiedad intelectual. Desde otro ángulo, también fue el comienzo del aparato legal que hizo imposible operar de la manera en que los gremios lo habían hecho. Mantener el conocimiento colectivamente, transmitirlo a través del aprendizaje, negarse a divulgarlo a cualquiera ajeno a la organización. La Carpenters Company de Filadelfia negó a Thomas Jefferson acceso a su libro de reglas en 1817. Para entonces, esa negativa era casi nostálgica. El mundo legal que se construía a su alrededor estaba eliminando sistemáticamente las condiciones que hacían posible tal conocimiento colectivo. Pienso en las personas que construyeron Chartres. Levantaron una estructura en 26 años que ha permanecido en pie durante 8 siglos. La nave tiene 37 metros de altura. Las paredes son casi enteramente de vidrio, sostenidas por nervaduras de piedra y arbotantes que aún funcionan sin refuerzo moderno. El edificio sobrevivió a 2 guerras mundiales, múltiples revoluciones y siglos de clima francés. Cuando los ingenieros modernos lo han estudiado, han encontrado tolerancias en la cantería que rivalizan con la construcción del siglo XX. Los constructores no tenían computadoras ni niveles láser. Tenían geometría transmitida a través del gremio, conocimiento práctico acumulado durante siglos. Y construyeron algo que cambiaba de manera medible el estado de cada cuerpo humano que entraba en él, a través del sonido, a través de la luz, a través de la química, a través de proporciones que el sistema nervioso registra, incluso cuando la mente consciente no lo hace. Hemos perdido la capacidad de construir lo que ellos construyeron. No porque nos falten las herramientas. Tenemos herramientas que ellos nunca imaginaron. Lo hemos perdido porque desmantelamos el sistema de conocimiento que lo hizo posible, el aprendizaje de 7 años que transmitía la observación empírica a través de generaciones. El gremio que guardaba la comprensión acumulada de cómo se comportaban los materiales, cómo se movía el sonido a través de la piedra, cómo cambiaba la luz en las diferentes estaciones. La conexión entre el constructor y el edificio que provenía de una vida dedicada a ambos. Cuando el sistema gremial fue desmantelado y reemplazado por el trabajo asalariado, por las patentes, por el modelo de producción de fábrica, se perdió algo que no hemos reemplazado. Ahora podemos medir las frecuencias dentro de Chartres, podemos analizar el vidrio con espectrómetros, podemos confirmar que el edificio hace lo que los constructores pretendían que hiciera. Pero no podemos hacer otro igual. El conocimiento de cómo hacer otro murió con la supresión de los gremios 2 siglos antes de que tuviéramos los instrumentos para entender lo que habíamos perdido. Mi amiga audióloga visitó Chartres el año pasado. Llevó un sonómetro portátil y un analizador de frecuencia. Estuvo en la nave durante 20 minutos midiendo. Luego dejó el equipo y se sentó en una de las sillas de madera, sin decir nada durante mucho tiempo. Cuando salió, dijo: hicieran lo que hicieran, funciona. La silla era sólida, pesada, muy antigua y seguía perfectamente nivelada. Y las preguntas persisten. ¿Por qué las propiedades acústicas de un edificio construido en el siglo XII coinciden con las especificaciones que los neurólogos modernos diseñarían si se les pidiera crear un entorno óptimo para la reducción del dolor y el alivio del estrés? ¿Por qué el conocimiento de cómo producir estos efectos se mantuvo en un sistema gremial que fue sistemáticamente desmantelado por los mismos gobiernos que simultáneamente centralizaban el control sobre la moneda
la tierra y el trabajo. ¿Por qué describimos el resultado como una iglesia y no como lo que las mediciones acústicas confirman que era? Una máquina de curación, una que ya no sabemos cómo construir. Porque destruimos a las personas que sabían.